Mis hermanos, el mundo durante esta semana, para aquellos que usamos constantemente las redes sociales, estuvo conmocionado por el estreno de una miniserie en la plataforma de Netflix, pero que ya se puede conseguir en otras plataformas, una miniserie británica llamada Adolescencia. No sé si han visto las noticias. Todo el mundo está hablando de esa miniserie, todo el mundo está haciendo análisis de la problemática que se presenta allí. Y es muy interesante cómo ha podido captar la atención del mundo entero acerca de la crianza de los hijos. Muy poco se hablaba de eso en los lugares de la cultura general, de la cultura popular. Habían otros temas previos, pero el mundo está ahora pensando, haciendo esa introspección, ¿qué es lo que está pasando con nuestros adolescentes? ¿Ya la vieron? ¿Quién la vio? Si no la han visto, tienen que verla. Bueno, yo les voy a decir de qué va, sin spoiler. No voy a dar spoiler. La serie va de un adolescente de 13 años que es acusado de asesinar a una compañera de estudios. La serie no trata de si es inocente o si es culpable. Inmediatamente dan por culpable con pruebas contundentes la responsabilidad de este chico de 13 años. Y la serie lo que está buscando es la razón, el por qué este chico decide tomar esta devastadora decisión. Y empiezan a surgir preguntas, debates acerca de la responsabilidad de los padres sobre la decisión de este adolescente, pero también se pone el ojo sobre la escuela, cómo era la convivencia, el ambiente que este muchacho tenía en su escuela. También se toma como responsable la sociedad en general, lo que esta sociedad está aportando para nuestros jóvenes. Pero un dato súper importante al que se le está centrando la atención son las redes sociales. Estoy por cumplir 40 años este año. Yo sé que no se me nota, yo estoy clara en eso. Cuando yo crecí en mi adolescencia, la internet era de uso exclusivo para científicos, para la NASA. Y cuando ya estoy creciendo un poquito más, llegó la era de la internet. Así que mi adolescencia también fue en las calles. Fue en bicicleta, en las calles, con los amigos, jugando voleibol en la UNEYES. Pero el mundo dio un vuelco completo cuando llegó la internet a cada hogar. No de todo el planeta Tierra, pero sí de un alto porcentaje. Por lo menos en el occidente del mundo, tener internet ya es una necesidad básica. Todos tenemos internet en nuestra casa. Todos tenemos internet. Llegamos a la panadería, en la panadería hay internet. Llegamos a donde vayamos, hay internet. Si hay electricidad, claro está. Y eso transformó no solamente la forma como funciona el mundo, sino cómo funciona nuestro cerebro. Una psiquiatra que me gusta mucho escuchar, llamada Marian Rojas Estopé, explica cómo la sociedad ha sido modificada por el uso de la tecnología, los avances tecnológicos, la globalización y la inmediatez de la virtualidad. Todos nosotros estamos a un toque de entrar al mundo sin salir de nuestros hogares. Y esta psiquiatra aborda la preocupación sobre la salud mental por la adicción a las pantallas. Ella explica que tanto las redes sociales como los videojuegos son creados por el ingenio de grandes compañías tecnológicas con el propósito principal de crear adicciones en los usuarios a cualquier edad. El propósito principal de Instagram y Facebook, dicho por uno de sus creadores, Sean Parker, es crear adicción a las pantallas, al uso de las redes sociales. ¿Quién gana más? La plataforma que tenga durante más tiempo a sus usuarios conectados. Y según las estadísticas, el sitio número 1 más visitado en el mundo es Google.
pero Google es un buscador, así que no cuenta. El número 2 es YouTube. El gran porcentaje del mundo, lo primero que hace al entrar a Internet es ir a YouTube. ¿Y usted sabe qué es YouTube? La universidad más grande del mundo. Si usted quiere aprender a cocinar un pastel, en YouTube hay millones de recetas. Si usted quiere aprender a bordar, en YouTube gratuitamente aprende a bordar. Si usted quiere aprender cualquier oficio o profesión, en YouTube de manera gratuita usted lo puede conseguir. Dicen los estudiadores, los sociólogos, que las universidades muy pronto van a desaparecer. Nadie va a querer pagar mensualidades en una universidad por algo que puede conseguir gratuito, inmediato, a su ritmo y a su tiempo, en una plataforma que es la más visitada, YouTube. Y el número 3, ¿cuál creen ustedes que es el sitio más visitado, el número 3? No es TikTok, es Instagram. Es el número 3 de la lista de los sitios más visitados en el mundo. El mundo está metido en las redes sociales. Antes, los caballeros que están aquí, todos estos caballeros que ustedes ven, que ya casi no tienen cabello, ellos tenían que salir a buscar para conocer a una chica, ¿sí o no? Tenían que salir a la plaza, al mercado, al centro comercial para poder conocer a alguien. Hoy en día no necesitas salir de tu casa para conocer a alguien. Lo puedes conocer a través de las redes sociales. Antes, uno tenía que ir a una tienda de ropa a ver qué había en las tiendas de ropa que me gustara y que me quedara. Ya no es necesario salir de nuestras casas para comprar un par de zapatos. Ropa interior, cualquier cosa que usted necesite comprar, usted primero lo está consultando en el teléfono. ¿Sí o no? ¿Quién va todavía a ver qué ropa hay en el centro comercial? Muy poca gente, muy poca gente. Y si va es porque ya lo vio aquí. Ya sé lo que hay en la tienda tal, voy a ir a buscarlo. Así se ha modificado el mundo. En esta miniserie se muestra que el niño protagonista era un niño de su casa. Era un muchacho que no salía de su casa. Y que si salía, era con sus amigos que los papás ya conocían, iba y regresaba. No había problemas porque el niño se perdía, no había problemas porque el niño inventaba cuentos para salir de su casa. No, era un muchacho de su casa. Y los padres están preguntándose, ¿qué hicieron mal? ¿Dónde estuvo la falla? Si era un niño tranquilo, era un niño que siempre estaba en su habitación, encerrado, con su computador, internet ilimitado y sin supervisión de sus padres. He allí la problemática que presenta esta psiquiatra María Rojas Estapé con la adicción de las redes sociales. Cada vez se ha demostrado que las personas, el mundo de hoy en día, la sociedad de hoy en día, está en busca de aprobación, está en busca de aceptación. Por eso tenemos perfiles en las redes sociales donde mostramos nuestra vida. ¿Y qué buscamos? ¿Qué esperamos a través de una publicación? Es un like. Mira cómo estamos hasta bilingües. Un like. ¿Qué significa like? Me gusta. Estamos buscando aprobación, aceptación de la gente. Por eso mostramos nuestra comida, por eso mostramos nuestros viajes, por eso mostramos nuestra ropa. Por eso hacemos bailes en tendencia buscando esa aprobación, que si no llega, puede ser perjudicial para nuestra salud mental. ¿Qué está pasando por la mente de un adolescente cuando está, por ejemplo, en TikTok? Están buscando que cada like, cada aprobación del mundo, le dé una descarga de una hormona que se llama la hormona de la felicidad, la dopamina. Dice esta psiquiatra que cada vez que una persona tiene aceptación a nivel público, se genera una descarga de satisfacción, pero que
tiene muy corta duración. Y por eso estamos siempre en busca de más. Y es la misma forma como funciona el cerebro con las drogas. Es exactamente igual. Me da una gratificación inmediata, pero temporal. Y siempre estoy en busca de más. Porque ¿qué pasa cuando nosotros estamos en las redes sociales y estamos viendo a una persona que yo bendigo tanto, Sasha Fitness, que tiene mi misma edad, y veo que su vida es mucho mejor que la mía? Que su ropa, que sus viajes, que su entorno, que su físico, todo es supremamente mejor que lo que yo tengo. ¿Qué genera eso en mí? Una sensación ¿de qué? ¿De qué? De aceptación, de decepción. Ah, están conmigo, lo han vivido. Estamos viendo cosas en las redes sociales que nos hacen sentir que no somos suficientes, que hemos fracasado, que hemos perdido tiempo y que hemos dejado de vivir la buena vida. Entonces, ¿cuál es la fórmula para llenarnos de dopamina, para que esas descargas continúen? Seguir navegando en las redes sociales para seguirme entreteniendo y olvidar momentáneamente lo fea que es mi casa, lo fea que es mi ropa, lo mal que estoy en mi matrimonio. Y de esa manera el mundo ha cambiado. Entonces empiezan a suceder pensamientos internos que nos llevan a una mala gestión del placer, a una mala gestión de la frustración. Y ahí están las empresas tecnológicas invirtiendo millones y millones de dólares para captar la atención de más usuarios durante más tiempo frente a su pantalla. ¿Usted no le parece loco, como a mí me parece loco, que a la gente le paguen por hacer TikTok? Uno se pregunta, ¿de dónde viene ese dinero? ¿O usted no lo sabía? Parece que hay gente que se está enterando aquí. En TikTok, que es una plataforma muy popular entre los adolescentes y jóvenes, hay recompensa monetaria por tú crear contenido. Si tú creas contenido y mantienes a la audiencia allí mirándote, haciendo cosas útiles como cosas totalmente insólitamente inútiles, reciben remuneración. Y son tan altos los pagos que llegan a superar el sueldo de los oficios más lucrativos, como ser un médico, como ser un ingeniero, como ser un político. Existen nuevos oficios que quizás usted no lo conozca, pero los chicos saben que es así. Existe ser Instagramer, TikToker, YouTuber. ¿Qué más? Streaming, creadores de contenido, y que te promete una remuneración en dólares en una cuenta virtual que tú puedes pasar a tu moneda local. Y para los que no sepan, sus hijos han pensado seriamente en dedicarse a eso. Porque no hay que trabajar mucho, porque hay que dejar fluir la creatividad, porque hay que simplemente monetizar las cosas que sé hacer y ya. Y así el mundo ha cambiado por completo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Yo te voy a bien pedir que vayas al libro de Daniel, que fue un profeta en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al capítulo 12 de Daniel, versículo 4. Daniel 12, 4 dice así. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Y qué? La ciencia aumentará. Y no hay periodo en el mundo en que la ciencia ha aumentado tanto como hoy en día.
La ciencia ha aumentado tanto que las películas que nosotros veíamos en la adolescencia, donde la gente hacía videollamadas, creíamos que eso nunca iba a pasar, está ocurriendo. ¿Recuerdan Volver al Futuro? ¿Quiénes vieron Volver al Futuro? ¿Los chicos ya vieron Volver al Futuro? Mi ciudad es buen cine. Había una patineta que podía flotar, ya existe. Esas películas de ciencia ficción de antes, que nosotros creíamos que no tenía sentido y que iba a suceder, hoy está sucediendo porque la Biblia lo dijo, la ciencia aumentará. Y hay otro versículo, Mateo 24, 11 y 12, que nos dice algo acerca del fin. No solamente la ciencia va a aumentar en el tiempo del fin. Mateo 24, 11 y 12 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La ciencia va a aumentar, pero el amor de la gente se va a ir enfriando. Y es lo que sucedió en esta serie. En esta serie, Jamie, que es el protagonista de 13 años, estaba tan metido en la tecnología, estaba tan absorto en el mundo de las redes sociales buscando aprobación, que su corazón, descuidado por sus padres, por la indiferencia de sus padres, se empezó a enfriar. Y la influencia de personalidades del mundo de la internet, que allí mencionan a un hombre que se llamaba Andrew, no recuerdo su apellido. Era un influencer que hablaba acerca de cómo el hombre tenía que estar por encima de la mujer y subyugar a la mujer porque era una raza inferior. Y Jamie había estado llenando su cabeza, no solamente de la aprobación de sus amigos, de los videojuegos y de las redes sociales, sino de información que no recibió de su padre. Porque observamos que el padre, aunque tenía arranques de violencia o de ira, no era un hombre violento. De hecho, él mismo manifestó que no le pegaba, no golpeaba a su hijo para castigarlo. Pero la indiferencia de este padre, que hizo un vacío que sí tomó un influencer, que le llenó su cabeza de argumentos en contra de la mujer, y poco a poco Jamie empezó a aborrecer a la figura femenina, al punto que asesinó a su compañera sin sentir el menor dolor, sin sentirse mal por lo que él había hecho. Esto nos lleva, te voy a invitar a que vayas ahora a 2 de Timoteo 3. Esto nos lleva a reflexionar acerca de cómo la palabra de Dios, y en 2 de Timoteo lo vamos a ver, nos ha estado advirtiendo que en los últimos días la gente va a ser cada vez más indolente. La gente va a sentirse menos triste, mal por sus propios hechos. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, del 1 al 4, le dice Pablo a Timoteo. Tenemos 2 Timoteo 3. Segunda Timoteo 3, 1 al 4. Mira, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ese tipo de personas están hoy en día plagando la comunidad de las redes sociales.
Y esto se manifiesta en las luchas que tus hijos y mis hijos están teniendo hoy en día. Porque tú dejas a tus hijos ¿cuántas horas en el colegio? Aproximadamente 5 horas. 5 horas donde ellos están estudiando, donde están aprendiendo, donde están disciplinándose en la educación, pero donde también están compartiendo con otras personas de otros hogares con otras problemáticas. Y llegan a la casa o los vas a buscar. ¿Y cuánto dura tu conversación con tu hijo en el carro? ¿Durante cuánto tiempo te sientas a conversar después que llegan del colegio? Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para eso, porque tenemos que servirles el almuerzo, tenemos que abrir el negocio, tenemos que estar pendientes de una cosa y otra cosa. Y todo eso que ellos están recibiendo no lo están filtrando en nuestro hogar, porque nosotros no tenemos tiempo. Los padres de Janie, de la miniserie, estaban tan ocupados en sus profesiones, en sus trabajos, que le estaban proveyendo de comida, tenía una buena casa, tenía un lindo cuarto, tenía un hogar, pero no tenía al papá, no tenía a la mamá. Y es una problemática que hoy en día también aquí en Venezuela, aquí en Barinas, aquí en nuestra iglesia, se está presentando. Los adolescentes están creciendo solos. Porque el papá y la mamá, ¿en qué andamos? Trabajando. No tenemos tiempo. Tenemos que producir dinero para mantener esta casa, para mantener este carro, para que todo funcione, para que tú tengas una buena educación. Pero no tienen a papá, no tienen a la mamá. Y es una de las preguntas que se hacen en el último capítulo de los padres de Janie. ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿En qué pudimos invertir mejor nuestra crianza para nuestros hijos? Esta psiquiatra que les comento, Rojas Estopé, explica que el cerebro, cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, viene inmaduro, no viene completamente desarrollado. Y se va cerrando de atrás hacia adelante con el paso de del tiempo, y aproximadamente entre los 18 y 24 años es cuando la corteza prefrontal termina de cerrarse. Es por eso que a esa edad la gente debería ser madura. Algunos no. Pero científicamente, uno tiene para madurar entre los 18 y los 24 años. ¿Qué hay en nuestra corteza prefrontal? Explica la psiquiatra. En esta parte se desarrolla la atención, la concentración, el control de las emociones y la frustración. Acá. ¿Y qué es lo que recomiendan los pediatras? Que no usemos pantallas en nuestros niños hasta los 2 años. Porque su luz, su movimiento no es tan suficiente, el cerebro de nuestros hijos, nuestros bebés, no está suficientemente desarrollado para captar ese cambio de luces, de movimiento y de sonido. Y hoy en día estamos viendo desde chiquiticos a los bebés aprender a manejar esto de una manera tan magistral, ¿sí o no? Saben entrar, saben desbloquear un teléfono, saben cómo hacer para ir a YouTube y hasta buscan lo que quieren ver. Pero nuestro cerebro no está madurado sino hasta los 18 años. Quiere decir que en la etapa de la adolescencia, que es el pico de cambio, padres de adolescentes, afírmenme con la cabeza, donde están insoportables, donde no quieren y sí nos quieren, donde un día están bien y otros están mal. En ese pico, ellos están empleando, dicen las estadísticas, 8 a 12 horas frente a esto. Repito para los que no escucharon. Los adolescentes están teniendo diariamente entre 8 y 12 horas frente al celular. ¿Y cuál es el regalo predilecto para un adolescente hoy en día? Un celular. ¿Y qué le estamos dando nosotros? Una adicción en sus manos. Toma.
Entretente, déjame trabajar tranquilo. Porque creemos nosotros que mientras ellos están en la habitación, todo está bien, ¿sí o no? Ellos están allí, ellos no están en la calle, ellos no están llevando malas influencias. ¿Cree usted? Ellos están seguros. Ellos no están teniendo relaciones sexuales porque están aquí. Pero en el mundo abierto, en sus manos, ilimitada y sin supervisión de los padres. Te voy a leer las estadísticas de la pornografía. Según las estadísticas de la Internet en el año 2024. Aquí lo tengo por acá. Ok. La edad promedio para iniciar pornografía en 2024 era 7 años. Hoy en día, los niños están siendo incitados a ver pornografía a los 7 años. Y si tú y yo no le hemos hablado a los niños de pornografía y de sexo a los 7 años, déjame decirte que ya alguien lo hizo. Seguro que sí. Hace meses estuve visitando a un pastor que tiene un hijo adolescente. Y él me comentaba que su hijo de 6º grado pasó a otro colegio porque ya en ese colegio donde él estaba no había bachillerato, pasó a otro colegio. Y el cambio fue demasiado brutal para ese niño. Fue completamente difícil de manejar para él porque en el colegio donde él entró, en los primeros días del colegio, de la escuela, sus amigos le mostraron pornografía en el colegio, en sus celulares, porque los niños llevan celulares a la escuela, no sé si lo sabía. A pesar de que dicen que no deben llevar, sigue. Y ese niño no supo cómo, no le dijo al papá lo que él había visto. Él se quedó batallando con esa imagen, que por cierto es cruda. No estamos hablando de pornografía semidesnudos, estamos hablando de pornografía real, cruda. Y entonces, como ya él tenía su regalo de adolescente, un celular, él empezó a ver pornografía en su casa. Sus papás jamás imaginaron, jamás, que por aquí, que un niño de 11 años estuviera viendo pornografía. No, nunca, jamás, no puede ser mi hijo. Es cristiano, va a la iglesia. Pero un niño con la corteza prefrontal no desarrollada, con las hormonas locas a los 11 años, no sabe cómo lidiar con una imagen tan cruda y tan real. No lo sabe. Y si los papás no lo prepararon, menos lo sabe, no entiende cómo lidiar y empieza una adicción que puede durar toda la vida. Porque la pornografía no la dejan de consumir cuando se casan. No, eso dura toda la vida. Es una adicción, como las drogas. Entonces, otro niño encontró al hijo del pastor viendo pornografía y lo acusó con la mamá. Y ellos empezaron a indagar qué había pasado. En el colegio ya le habían hablado, sus amigos de la misma edad ya le habían explicado todo acerca del sexo. Ya le habían explicado todo. El papá lo único que tenía era que despejar dudas, pero no tuvo la capacidad, no tuvo el interés de ser él el primero en sentar las bases de una sexualidad sana. Porque nos da miedo hablar de estas cosas con los niños, porque no están preparados. ¿No están preparados? Claro que están preparados. Yo tuve que empezar a ver películas sentado con mis hijos desde pequeños, porque Disney, por un tiempo, ya gracias a Dios cambiaron sus políticas, empezaron a hacer una guerra frontal metiendo la ideología de homosexualismo en sus películas y en sus series. Y yo recuerdo que yo no quería, pero me tenía que sentar con ellos a ver, porque tenía que estar pendiente de qué imagen iban a pasar. Y más de una película tuvimos que pararla y no seguirla viendo, porque venía allí el contenido. Una serie que Lucas amaba ver que se llama Campamento Jurásico. La primera temporada estuvo brutal, la segunda estuvo brutal y en la tercera temporada la niña se enamoró de su amiga. ¿Qué necesidad había de mostrar eso? El mundo estuvo trabajando arduamente. Según el sociólogo Agustín Laje, hubo una agenda
completamente consciente de mentes sentadas alrededor de una mesa para llevar la ideología de género a los más pequeñitos, a los colegios donde tú y yo los llevamos. Les enseñan, pero nosotros no tenemos 1 hora, media hora, 20 minutos para sentarnos con ellos, a prepararnos, a decirle, hey, esto va a pasar. Yo siempre le digo a Lucas y a Leti, algún día te va a llegar una imagen pornográfica, en un videojuego, en un video de YouTube. Tú tienes que estar alerta, tú tienes que estar preparado. Necesitamos hablarle a nuestros hijos acerca de esto. No conforme con eso, la página web número 8 más visitada del mundo y la número 10 son páginas pornográficas y ocupan el 37% de contenido en la internet. Hay muchísima pornografía gratuita. En los tiempos de mis papás, quizás antes, los muchachos tenían que buscar revistas pornográficas, comprarlas escondidos, llevárselas, compartírselas o robárselas a los papás para ver pornografía ya creciditos. Luego estaban vendiendo los DVD o los VHS. Se me cayó la cédula. Y allí estaban ellos. Hoy en día no necesitas ir a ningún lugar a comprar pornografía ni gastar un bolívar, $1. Aquí está. Allí está el mundo dándole toda la información destruida a tus hijos. Ellos están formando su manera de verse a sí mismos y su manera de ver el sexo opuesto, sin tu supervisión. Porque ya están las influencers y los influencers diciéndole qué es tener una relación amorosa. Y hoy en día hay una variante que tú y yo no comprendemos, papás, porque hay una brecha generacional tremenda. Un abismo entre lo que ellos comprenden y lo que nosotros comprendemos. El CICPC en Venezuela en octubre de 2024 levantó una alerta en el país por el aumento de casos de depredadores sexuales que estaban acechando a los hijos, a los niños, en plataformas como Minecraft, Roblox, ¿sí saben de qué hablo, adolescentes? Call of Duty. Depredadores que se meten en los videojuegos sanos que tú y yo le descargamos a nuestros hijos, para que ellos jueguen, para que ellos se entretengan. Roblox, Minecraft, Fortnite. Allí hay depredadores que se hacen pasar por niños y entran al chat privado, quitándoles información, pidiéndoles fotografías y citándose con ellos en lugares públicos para llegar y capturarlos. El peligro antes estaba en las calles. Hoy en día está en las habitaciones de nuestras casas. El peligro antes era dejarse influenciar por los malos amigos que están en la esquina. Hoy en día, tú pagas el internet con el que tu hijo se pierde. Tú compras el teléfono con el que tu hijo se pierde. Y eso no significa que es una mala herramienta. No es una mala herramienta, es muy útil. Por aquí se hacen negocios, por aquí estudiamos, por aquí nos comunicamos. Pero eso es igual que un cuchillo. ¿Los cuchillos son malos o buenos? Depende del uso que le des. Necesitamos tomarnos un tiempo para, antes de darle un celular a nuestros hijos, saber si ellos son capaces de darles un uso correcto, un uso adecuado. El gran problema aquí, hermanos, y tengo que meterme que en este paquete, es que los primeros adictos a estas pantallas somos nosotros. Los primeros que tenemos que examinarnos en cuanto al uso de las redes sociales somos nosotros. Y en el mejor de los casos, el descuido puede venir por un exceso de trabajo, que también necesitamos regular, que también necesitamos hacer una reflexión interna. Porque ¿qué es el Evangelio?
¿Qué es ser cristianos hoy en día en una era digital y tecnológica? Sigue siendo el propósito de ser discípulos de Dios, ser discípulos de Cristo. El descuido de nosotros está en nuestra alimentación espiritual. Vamos a Romanos 8. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la vida que nosotros como cristianos debemos vivir. Romanos 8. La vida mediante el Espíritu. Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Seguimos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanas, esto entra como ocuparse de la carne. Esto entra como poner la mente en las cosas de la tierra. Aquí están nuestros problemas de ansiedad. Aquí están nuestros problemas de estrés. Aquí están nuestros problemas de preocupaciones exacerbadas porque nosotros queremos y anhelamos algo que no es lo que Dios quiere para nosotros. Necesitamos entender que el uso desmedido, ilimitado de este equipo en las redes sociales está consumiéndonos, consumiendo nuestra salud mental, consumiendo nuestra vida espiritual, porque el ocuparse de la muerte, de la carne, es muerte. Hermano, usted y yo podemos estar en Cristo, vivir un cristianismo pobre. Podemos, claro que sí. Porque depende de la alianza con el que nosotros vivamos. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo el versículo 7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Nosotros no podemos esperar que el contenido de los influencers, de los youtubers, de los tiktokers, nos alimenten, nos llenen, nos den paz. No podemos esperar tener vidas espirituales fortalecidas y tener una vida en Cristo poderosa si nos estamos alimentando de personas que no tienen el temor a Dios. No podemos. Es ilógico. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Adolescentes que están aquí, escuchen. No podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. No se puede. No podemos obtener todos los likes que queremos. No podemos. O agradamos al mundo o agradamos a Dios. O satisfacemos las demandas de este sistema o satisfacemos a Dios. Y la respuesta te la está dando este mismo versículo. Trae muerte. Tú quieres ganar más seguidores, tú quieres tener más amigos, tú quieres hacerte más popular para morir. Porque ninguna de esas personas se va a interesar en tu alma cuando tú partas de este mundo. El ocuparse de la carne es muerte. Y los que viven según la carne no pueden satisfacer ni agradar a Dios. Pero mira lo que dice el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Sigue. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y dice el 12. Así que deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
pero sí por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hermanos, estamos llamados a vivir un cristianismo real, basado en nuestra alimentación espiritual, que debe ser la palabra de Dios y la oración. Aquel soldado que estaba custodiando a Pablo y no recuerdo a quién más estaba preso, que hubo un terremoto, papá. Silas. Estaba custodiando a Pablo y a Silas. Hubo un terremoto, se abrieron las puertas, ¿se acuerdan de esa parte? Él estaba por matarse porque creía que se iban a escapar. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, ser un discípulo de Cristo y ser padres significa que yo soy la puerta de salvación a mis hijos. Ser un discípulo de Cristo y ser padre es entender que mis hijos son mis primeros discípulos. Hay una frase que siempre me ha gustado recordar. Yo no puedo ser luz para afuera y oscuridad para adentro. Yo no puedo ser un gran cristiano afuera de mi casa y ser súper chévere y ser súper atento con los hermanos de la iglesia. Pero dentro de mi casa, mis discípulos, que son mis hijos, ven otra cosa. ¿Cómo puedo yo decirle a mis hijos, paren de ver tanta pantalla cuando ellos me ven pegado a una pantalla? ¿Cómo puedo decirle yo a mis hijos, no digas malas palabras cuando ellos me escuchan decir malas palabras? ¿Cómo puedo corregir una acción pecaminosa de mis hijos si ellos me están viendo a mí? En cambio, si yo creo en Jesucristo, que creer es sinónimo de obedecer, si yo obedezco a Cristo, ellos automáticamente van a seguir mi ejemplo. Les digo por qué. Porque está comprobado psicológicamente que hasta cierta edad los padres somos los héroes de nuestros hijos. Hasta cierta edad. Mientras ellos son pequeños, ellos están modelando, nosotros estamos modelando y ellos están copiando nuestro ejemplo. Ellos están copiando nuestro ejemplo. Si yo creo en Jesús, si yo vivo la fe del Evangelio en mi casa, mis hijos van a tener una referencia de cómo se vive el Evangelio. No funciona de otra manera. La iglesia no va a encargarse de que tus hijos no pequen. No. La iglesia no va a encargarse de que tus hijos sigan el camino de Cristo. La iglesia es una herramienta, es una comunidad que ayuda al desarrollo, pero principalmente eres tú, papá. No por nada, Josué, en el capítulo 24, versículo 15, empieza diciendo, yo, y luego dijo, mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo primero, porque yo soy el ejemplo, porque yo soy la persona que tiene el compromiso delante de Dios del discipulado y el evangelismo de los hijos. Todo padre es el pastor de sus hijos, como padre. Y damos gloria a Dios porque hay muchos malos padres de donde han surgido grandes evangelistas. ¿No se han dado cuenta? Hay muchos hombres que vienen de hogares destruidos y que de una forma milagrosa Dios salva a esos hombres y los levanta y los convierte en instrumentos para su gloria. Pero es un milagro, eso es algo extraordinario que sucede. Por voluntad de Dios. Pero la marca de nuestros hijos está en nuestras manos. Está en nosotros. Quiero terminar esta parte en Santiago 4. Vamos todos a Santiago 4. Santiago 4, del 1 al 4. Dice así. Yo voy a leerle en mi versión
Y luego la voy a leer en esta versión. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. En tu versión dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos empleando en hacernos amigos del mundo? ¿Y cuánto tiempo estamos empleando en hacernos amigos de Dios? En el campamento, yo hablé con los chicos acerca de las redes sociales, ¿se acuerdan? Y les hablaba acerca de el tiempo como el alimento de nuestra conciencia y de nuestra mente. Nosotros empleamos el tiempo que nosotros empleamos en estar en las redes sociales, en los videojuegos, en la internet, en comparación con el tiempo que nosotros estamos empleando para orar y leer la palabra o para tener conversaciones edificativas, se está demostrando cuál es nuestro nivel espiritual y cuál es nuestro nivel carnal. Algunos de ellos, os voy a decir quiénes. Ellos me decían que aproximadamente ellos empleaban entre 5 y 8 horas diarias en sus teléfonos. Estoy hablando de los adolescentes de esta iglesia. 5 y 8 horas. Algunos podían ser más. Algunos no estaban seguros si era posible que tuvieran 12 horas. Porque yo les decía, no, 12 no puede ser, no creo, porque tú duermes. Pero algunos de ellos se duermen a las 3 de la mañana con el teléfono en sus habitaciones. Y los papás obviamente no se dan cuenta. Ese tiempo no es en vano. Ese tiempo es una semilla. Y ese tiempo invertido allí va a dar frutos. Tarde o temprano, va a dar frutos. Versus el tiempo que nosotros empleamos orando, leyendo la Biblia o teniendo conversaciones sanas que edifiquen el alma. La manera más fácil de descubrir qué es lo que gobierna nuestro corazón se refleja en el tiempo. ¿Qué gobierna nuestro corazón? A lo que más le estoy dedicando tiempo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:21? ¿Dónde está vuestro tesoro? Allí está vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón está tu tesoro? Nosotros le empleamos nuestro corazón a lo que más atesoramos. Y una forma de amar es dedicar tiempo. ¿Qué está gobernando el corazón de tus hijos? ¿En qué está yéndoles el tiempo de tus hijos? ¿Qué está gobernando tu corazón, papá? ¿En qué estás empleando tu tiempo? La palabra de Dios os invita en Romanos 12 a no conformarnos con este sistema, sino a renovar nuestra mente a través de ¿qué? La palabra de Dios. De la palabra de Dios.
Siempre, siempre le digo a mis hijos, tenemos una, una costumbre muy linda, un hábito de orar y leer la Biblia antes de dormir. Y siempre le digo a ellos, el mayor tesoro que yo puedo dejarles a ustedes es que amen la palabra de Dios, que la amen, que la estudien, que la quieran leer, que la busquen. Yo tengo muchos errores como ser humano, muchos errores en mi carácter, muchos defectos. Pero si algo yo sé es que la palabra de Dios salva vidas. Es poderosa. Dice que es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta el alma. Eso podrido que puede estar allí en tu corazón, eso que ya tú crees que se ha dañado por tanta pornografía o por tanta violencia, porque déjenme decirles algo. Un paréntesis. En las redes sociales que no están permitidas para personas menores de 18 años, valga decirlo, hay contenido violento explícito que ha anestesiado el asombro de nuestros hijos. Ellos ya han visto gente muerta, ellos ya han visto asesinatos, ellos ya han visto crímenes, ellos ya han visto violencia contra animales, porque eso está difundiéndose de manera gratuita y libre en WhatsApp, en Telegram, en las redes sociales. Ellos, por eso Jamie, el chico de la serie, no sentía dolor de lo que él había hecho. Él había apuñalado, ya le dije toda la serie, véanla igualmente. Él había apuñalado a su compañera y no sentía dolor, porque el propósito de este sistema en este momento es anestesiar, adormecer el dolor. Lo que para nosotros antes era, eso le paraba a uno las pelas de ver eso. Ay, Dios mío, mira, ay. Ellos ya han visto todo eso. Porque eso está libre en la internet. Pero la palabra de Dios nos llama a renovar nuestra mente. Y me gusta siempre pensar, justamente para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Para salvar lo que se había perdido. Hermano, no todo está perdido con tu hijo. No todo está perdido con tu hija. Porque para eso vino Jesús. Para eso vino Cristo. Para salvar lo que se había perdido. Hay hermosos testimonios y hay algo también positivo que tenemos en las redes sociales. Muchos ministerios están compartiendo contenido en las redes sociales que edifican nuestras vidas. Y hay un hombre que duró 20 años atado a la pornografía y que hoy en día se dedica a salvar a otros hombres adictos a la pornografía. Y él da las estadísticas de cómo hombres han podido levantarse y han podido salir de la esclavitud de la pornografía, que daña la mente, hermanos. Eso no se lo romantiza, eso pudre la mente, contamina al ser humano, daña a las familias, rompe los hogares. Pero tú y yo necesitamos despertar hoy, y amar a nuestros hijos, dedicándoles el tiempo. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 22, instruyendo al niño en su camino, pero para eso se necesita tiempo. Y ese tiempo, hermanos, no vuelve. Yo me miro a mí misma y veo que estoy cumpliendo 40 años. Si me está pegando el número, por eso lo repito mucho. 40 cumplo este año. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy criando niños. Pero si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? La internet. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Las redes sociales, YouTube. ¿Quién va a amar a tus hijos más que tú? Nadie. Nadie. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos volver al Señor. Necesitamos
comprender cuál es la responsabilidad que tenemos. Vamos a Deuteronomio 6. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios al tener hijos? Romanos 6, 6 y 7. Es nuestro compromiso con Dios. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. No, 6 y 7. Deuteronomio 6, 6. 6, 6. 6, capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Déjalo allí. ¿Cuándo tenemos que hablar con nuestros hijos de la palabra de Dios? Estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y hablar de la palabra de Dios no es abrir un capítulo y leérselo, no, es compartir la fe, es hablarles. Es que en cada situación que ellos viven, traerles un versículo bíblico, traerles una historia bíblica que los lleve a ellos a conectar cada área de su vida con Dios. Sigue. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Pero qué tenemos entre los ojos? Esto es lo que tenemos entre los ojos. Pero la Biblia nos está diciendo, la palabra de Dios debe estar entre los ojos de tus hijos. Y versículos bíblicos en la casa, música cristiana para sus oídos, para que drenen toda esa basura de música que hoy en día está corriendo libre por el mundo con valores asquerosos, horribles, denigrantes para la mujer. Hoy en día la sociedad es peligrosa para la mujer por toda la basura que se han encargado de llevar a nuestros hogares, a los colegios. Hermano, yo he ido a buscar a mis hijos al colegio y tienen reggaetón para los niños. Escucha, es la música con la que ellos entretienen a nuestros hijos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, Colosenses 1:3 nos dice, pongan su mirada en las cosas de arriba. Necesitamos hacer un alto en nuestra vida y empezar a poner en una balanza hacia dónde estamos encaminando a nuestros hijos. ¿Hacia dónde? Porque estamos anestesiados, estamos dormidos. Los padres de Jay en Inglaterra tuvieron que despedirse de su hijo asesino por al menos 30 años. No podían entender cómo su hijo había hecho eso. Y fue la indiferencia de casa, pero el interés del mundo por captar el corazón y la mente de tus hijos. Voy a pedirte que te pongas de pie y voy a pedirle al pastor que pase adelante. Y voy a pedirte que busques a tu hijo, si está aquí dentro de la iglesia, así sea un adulto, y lo abraces. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos volver al Señor. Necesitamos buscar con desespero la amistad con Dios. Y le doy muchas gracias a Dios, porque en esta iglesia hay refugio espiritual para tu hijo. En esta iglesia hay refugio espiritual para tus hijos. Aquí amamos a tus hijos, los amamos. Yo amo a estos niños como si fueran los hijos míos. Me duele, los amo, los abrazo. Y sé que muchos de los padres, los maestros que están aquí, amamos a tus hijos. Y deseamos con todo el corazón levantar una generación que honra y tema al Señor. En medio de una generación maligna y perversa en la que a ellos les ha tocado vivir.
horrible, una generación terrible. Pero aquí hay lugar para tus hijos. Tráelos los sábados, tráelos los domingos. No los dejes en la casa. No los dejes en la casa, porque cuando ellos no quieren ir al colegio, tú igualito los llevas al colegio. Cuando ellos no quieren ir al médico porque están enfermos, tú igualito los llevas al médico. ¿Sí o no? Obligado los llevas al médico. Ah, pero no quieren venir a la iglesia, pero los traes a la iglesia. Este es el refugio espiritual para tu hogar, para tu matrimonio. Y antes de pasar al pastor, estoy hablando ya parezco un pastor evangélico. Y para terminar, necesitamos hombres en el ministerio infantil. Necesitamos hombres que modelen la masculinidad cristiana, bíblica. Maestros hombres. Necesitados, porque nuestros niños necesitan ver hombres de valor, hombres que amen y teman al Señor. Si tú tienes un tiempo los sábados de 4 a 6 de la tarde, únete a nosotros. Necesitamos hombres para levantar a estos muchachos en el temor del Señor.